tal? Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Soy la periodista Rocío Galván y hoy en este programa vamos a tocar un tema nuevo, distinto. Ya nos explicarán nuestros invitados de qué se trata todo esto. Doy la bienvenida al ingeniero Jorge Contreras. Él es profesor en tecnoantropología de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Bienvenido. Muchas gracias. Y al doctor Maximino Matus, profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué tal? Gracias, ¿qué tal? Un gusto. Bien, pues damos ahora sí que lugar a esto porque estoy más que nada interesada en que ambos me expliquen qué es esto que se llama innovación social. Cuando se habla de innovar, se habla de renovar, pero innovación social, no sé quién quiera empezar. Ok, muchísimas gracias. Innovación social es un concepto que es relativamente nuevo, es cierto, pero está en boga. ¿Por qué? Porque después de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, se hicieron evidentes dos cosas. Por un lado, una serie de innovaciones sociales que generaron nuestras comunidades, barrios, ciudades, personas, familias, etcétera, que si las pensamos sistemáticamente, esas son la base de la creatividad social, de la innovación social. Eso por un lado. Por el otro lado, en una sociedad que cada vez afrenta mayores problemáticas y que se ha dado cuenta de su vulnerabilidad, comprender cuáles son las bases de la innovación social que pueden acelerar su resiliencia y también ir hacia transiciones que permitan afrontar con mejores recursos este tipo de problemáticas en el futuro, pues demanda que aprendamos cómo acelerar este tipo de procesos. En concreto, la innovación social son aquellas soluciones que se generan desde la ciudadanía para afrontar una problemática dada que ni el gobierno, ni las empresas y quizás ni siquiera la academia han podido afrontarla de manera adecuada. Estas iniciativas en muchas ocasiones, insisto, pueden nacer de manera racional o simplemente por una necesidad específica. Caso concreto, en la pandemia, cuando nadie se podía mover, no se podía ir al banco y se necesitaba dinero, en algunas comunidades que se hicieron sus propios bancos. ¿Y cómo funcionaban? A través de Facebook. Y había gente que ofertaba dinero, decía, necesito dinero, ¿quién me deposita? ¿Quién tiene efectivo? Y entonces estos sistemas de intercambio de dinero tan simples, pues suplieron a un banco que en algún momento cerró sus puertas, que ya no podía atender clientes, ¿no? Estamos hablando de comunidades rurales alejadas. Esto es innovación social, porque si pensamos cómo funciona el sistema, está basado en la confianza y en la solidaridad. Y no hay intereses tampoco, ¿no? Y la gente a veces no se conocía. ¿Cómo hacemos que un sistema de esta naturaleza se pueda convertir en una banca alternativa a un futuro y que sea sostenible? Eso podría ser un tema de innovación social, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos innovación social, tenemos que ver qué hacemos ya como sociedad que puede servirnos para en un futuro generar un modelo de negocio, pero de negocio social, que el beneficio más que económico sea para el bien de nuestra sociedad y poder afrontar, insisto, este tipo de situaciones vulnerables a las que nos enfrentamos. Ingeniero, pero también hablando de innovación, si uno lo piensa, pues hubo innovación en todo, en la educación, en la forma de consumir, en la forma de relacionarse y creo que muchas personas se quedaron estacionadas en esa forma de vivir. Correcto. Y eso es algo que nos interesa a nosotros mucho entender por qué y cómo podemos, dentro del modelo de la innovación social, entender, no sé, las buenas prácticas y lo que estuvo pasando en varios escenarios, porque la forma como lo afrontó Dinamarca, como lo afrontó Colombia, lo afrontó México, si bien hay unos hilos conductores y algo que son similares, hay unas cosas que están afectadas por la cultura y que no necesariamente son iguales y que tienen una diferencia importante y relevante que nos interesa a nosotros estudiar. De hecho, eso es parte de lo que hacemos con los temas de tecnoantropología, y ahí es donde me gustaría más adelante presentar un poco más el detalle, porque la tecnoantropología pretende entender esas diferencias. ¿Y por qué esas diferencias? Porque si la tecnología es la misma, cuando hablamos de los métodos digitales o los medios digitales, ¿por qué si la tecnología es la misma? ¿Por qué en Dinamarca, en México, en Colombia y en otros países las formas como la gente creó soluciones
fueron completamente diferentes, algunos muy parecidas, pero otras completamente diferentes. Y hablando de eso, bueno, somos civilizaciones distintas, la de Colombia, la de México, la de Dinamarca, pero ¿qué diferencia existe entre esta manera de innovar y las prácticas en las sociedades distintas? Bueno, algo, por ejemplo, que poco reflexionamos es que nuestro país es megadiverso en diferentes sentidos, ¿no? Tanto cultural como en términos biológicos, en términos lingüísticos. Y como bien decías, cuando se piensa en la innovación, en ocasiones se cree que solo es la tecnológica o lo que pasa en las universidades, o pensamos que solo en las ciudades hay agentes, hay espacios capaces de innovar y de generar modelos de negocio que puedan transformar la sociedad. Sin embargo, si volteamos al mundo maya, al mundo zapoteco, veremos que en estas comunidades se innova cotidianamente precisamente porque están al margen de la sociedad, porque en ocasiones son las comunidades que están más deprimidas. Cuando hablaba de este ejemplo del banco que hicieron a través de Facebook, hablaba de una comunidad zapoteca, ¿no? En otra comunidad mixteca, por ahí empezaban a enviar mensajes sin crédito, no tienen crédito, entonces utilizaban Bluetooth para escribir un mensaje, tomarle la foto y enviarlo. Y eso también es innovar, es innovación social. ¿Qué pasa si no tenemos dinero, si no tenemos red? Bueno, se puede seguir utilizando la tecnología, ¿no? En ese sentido, en nuestros propios países tan diversos como es México y Colombia, podemos encontrar estas distancias, estas formas diferentes de innovar socialmente. ¿Qué pasa ahora si comparamos esto con Dinamarca? Nos encontramos que la estructura social, digamos, toda la infraestructura institucional son tan diversas, tan alejadas a las nuestras, que la facilidad que existe en ocasiones para poder innovar y que sean de alguna manera arropadas estas innovaciones por el gobierno, por la universidad, pues es muy diferente de la que nosotros tenemos en México. Afortunadamente, cada vez en México el CONACYT está buscando arropar este tipo de innovaciones y nos está diciendo, miren hacia abajo, hagan con la sociedad, no se piense solo desde el escritorio, sino vamos a innovar la manera de hacer ciencia ciudadana que tome en cuenta el conocimiento local y que en un diálogo horizontal y diverso podamos realmente hacer que entre todos vayamos construyendo soluciones, innovaciones que sean validadas en conjunto para el bien de la sociedad. Sí, y sobre todo aplicar todas estas innovaciones que se dieron en el contexto de la pandemia para nuestra vida futura. Así es. Bueno, me parece que vamos a hacer una pausa, pero me gustaría mucho regresar con la experiencia de Dinamarca, aprovechando que está aquí este maestro que pues debe tener una visión muy importante y qué bueno que fue invitado porque está solamente por unos días aquí en Tijuana. Entonces vamos a hacer esta pausa y regresamos con el ingeniero Jorge Contreras y la experiencia de la innovación social en una sociedad como la de Dinamarca. Vale. Volvemos. ¿Qué es la innovación? Es un acto creativo que implica poner en práctica todos los sentidos y la racionalidad para resolver un problema particular. La innovación es el motor de la sociedad. Nosotros como humanos sabemos cómo innovar y eso lo tenemos que tener siempre presentes.
Pues continuamos con Diálogos desde la Frontera y quedaba pendiente esta respuesta por parte del ingeniero Jorge Contreras. ¿Cómo es el tema de innovación social en Dinamarca? ¿Cómo se aplica? Y también preguntarle sobre su materia, tecnoantropología. Vale, sí, muchísimas gracias. Pues realmente voy a empezar por tecnoantropología porque es una respuesta precisamente a este tema, a este movimiento de la innovación social. Y a nosotros en tecnoantropología nos interesa entender cómo la tecnología está afectando a los humanos y cómo los humanos pueden afectar en el diseño de la tecnología o en la redefinición de la tecnología. Entonces esa relación que existe entre la tecnología y los humanos es lo que llama muchísimo la atención en nuestro trabajo como tecnoantropólogos. Cómo entender esas relaciones, cómo trasladar la información, cómo traducir la información que nos entrega la tecnología y la sociedad para poder entender realmente y poder plantear soluciones que sean mucho más acertadas a las necesidades reales de la sociedad. Entonces esto suena muy complejo, pero es muy fácil y lo voy a hacer un ejemplo muy concreto. Los robots en un hospital están diseñados para que le lleve las medicinas adecuadas a cada uno de los enfermos en cada una de sus habitaciones. Y los robots fueron configurados como tecnología que es válida, que tiene una función muy concreta y que funciona perfectamente. Pero se dieron cuenta que algunos robots no estaban funcionando bien porque se quedaban atrancados en unas puertas. Entonces, la función de los enfermeros pasaba de ser lo que era llevar la medicina a los enfermos y irlas a seleccionar y llevarlos, ya solo es el robot, pasaron a tener que abrir la puerta al robot para que el robot no se quede atrancado. Entonces, en el diseño del robot, de la solución tecnológica, faltaron algunos factores que no eran tan evidentes para los diseñadores y los tecnoantropólogos están tratando de entender qué pasó en ese proceso de diseño, cómo ese proceso de diseño puede tener en cuenta factores tan elementales como abrir la puerta y cómo se siente el resto del personal en el hospital de cambiar su función, de tener una función de salud y de servicio a una función de servicio orientada a una tecnología. Eso es uno de los temas que vemos, por ejemplo, en tecnoantropología. Y es un caso concreto que nos permite entender un elemento que es tecnológico desde una visión que tiene que ver directamente con la interacción de esa tecnología con unos humanos. Y cómo no pecar de ser retrógrada, de decir cómo yo le tengo que abrir la puerta al robot, que va a ser lo que yo hacía antes. Exactamente. O sea, digo, debe ser un conflicto terrible. Exactamente. Y ahí lo más importante de todo este tema que hacemos en tecnoantropología es que inicialmente pensamos que la tecnología era absoluta y que la solución era completa. Nosotros en tecnoantropología pensamos que la tecnología nunca es completa porque depende de para quién es esa tecnología y cómo interactúa esa tecnología con las personas. Entonces, muchos procesos que hacemos ahora en tecnoantropología lo que buscan es entender claramente cómo una solución tiene un impacto diferente en una comunidad como en Colombia, una comunidad como en Dinamarca o una comunidad en México. Porque aunque sea la misma tecnología, el impacto es diferente. Lo que nosotros queremos es entender que la tecnología tiene sentido cuando entendemos la aplicabilidad que tiene para la gente, no para los ingenieros y los expertos de la tecnología, sino para la gente. Ahí la tecnología tiene ya una pertinencia y tiene una aplicabilidad mucho más directa. Y en la innovación social eso es esencial, entender cuál es la razón por la cual la gente asume una tecnología en cierta manera y cómo la adopta y cómo la adapta y cómo la usa para que tenga sentido para ellos. Eso es. Como una especie de compaginación o colaboración, como dice el ingeniero, pertinente para la persona y no como una manera de desplazar o desconocer la importancia del ser humano en la civilización, ¿no? No sé qué opina, doctor. No, totalmente. Por ejemplo, también en el contexto de la crisis de COVID, ¿no? CONACYT se volcó a desarrollar sus propios ventiladores. ¿Cómo se desarrollaron estos ventiladores, ¿no? GATSI y EGCATL, gracias a la organización de miles de personas dispersas que tenían conocimiento de manejar diseño asistido por computadora y manufactura asistida por computadora y máquinas impresoras 3D y gente en logística. Se organizaron, bajaron planos, estuvieron discutiendo, etcétera, etcétera.
y se dieron cuenta que para el caso mexicano, si bien era muy difícil diseñar estas soluciones, imprimirlas y probarlas y pasar por toda la validación que requiere, ¿no? Lo que nos demostraron fue que necesitábamos adaptar a la tecnología a tal grado en donde esta pudiera realmente salvar vidas. Aquí no se trataba de generar un último modelo que pudiera realmente ser comercializado y hacer una empresa no, de lo que se trataba es de qué hacemos con lo que tenemos para atender y salvar a una vida más. Entonces, este modelo nos enseñó como sociedad la importancia de la innovación distribuida, y el propio CONACYT después desarrolla una estrategia similar uniendo las capacidades de los centros de investigación, inclusive de empresas, de ingenieros, de un equipo muy grande, ¿no? Y va desarrollando con un esquema similar, ¿no?, arropado por el gobierno, estas dos soluciones tecnológicas, y una de ellas que me parece particularmente relevante es una solución de ventilador que no necesita una gran infraestructura tecnológica en un hospital, que sea por gases continuos, por tuberías que estén siempre funcionando, porque sabemos que en nuestro país la infraestructura de salud no siempre es igual, y quizás en un área rural no va a haber ese sistema de gases que esté asistido de 24 horas. Entonces es un sistema que emula una especie de pulmón mecánico que no necesita de ese sistema de gases, y por lo tanto es una innovación que sirve para aquellas áreas rurales más necesitadas y que ahí va a salvar vidas en un contexto de vulnerabilidad. Y, perdón, ingeniero, quería usted decir algo más. Tranquila, porque me parece que podría complementar tu ejemplo con el ejemplo de los mineros que teníamos, y estuvimos hablando hace poco de un ejercicio concreto con mineros. En Uganda hicimos un análisis que nos permitía entender por qué los mineros no usaban un método más limpio, que no usaba mercurio. Incrementamos la atención, hicimos los métodos tecnoantropológicos para entender qué pasaba allí, y descubrimos que necesitábamos que los mineros aceptaran la tecnología como propia, que ellos sintieran que estaban participando en el diseño de esa tecnología. Vimos el mismo modelo y quisimos aplicarlo en Colombia. Y nos dimos cuenta que en Colombia todo parecía indicar que podía funcionar. Y todas las personas estaban alineadas para que funcionara en Colombia, pero nos faltó un elemento, y era entender cómo era la dinámica social y política de la región, que no era igual a Uganda, y por tanto no se pudo implementar en Colombia. Increíble, increíble, pero se nos olvida además, por ejemplo, el ejemplo que acaba de poner el doctor de los ventiladores, que se dio en un momento trágico, que todo el mundo estaba sufriendo porque ya no había ventiladores, la gente se estaba agravando. A veces se olvida, y fue algo muy importante. Entonces, y lo que dicen, no sé, siempre hay que tomar en cuenta la cuestión del área, las costumbres, el país, la manera como se ve todo esto, pero de verdad que interesante la materia de estudio y la aplicación. De alguna manera, ustedes ya nos han explicado cuál es el rol de la academia y el gobierno en todo esto de la innovación social, pero me parece que vamos a ir a pausa, y me gustaría mucho arribar a ese tipo de conclusiones, y qué podemos esperar a corto y a mediano plazo con todo esto que nos ha ocurrido. De verdad que interesante su materia de estudio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la última parte de hoy aquí en Diálogos desde la Frontera.
Continuamos con Diálogos desde la Frontera y quedó pendiente una pregunta. ¿Cuál es el rol de la academia y del gobierno en todo este tema de la innovación social? Lo escuchamos, doctor. Claro, yo creo que desde la academia tenemos una gran responsabilidad para promover la innovación social junto con la ciudadanía, y esto implica un cambio de paradigma, en el sentido de que la ciudadanía no es un objeto de estudio, sino es un sujeto colaborador de la academia con la que debemos de co-crear y pensar de forma horizontal en soluciones a problemáticas dadas que no necesariamente nacen tampoco desde la academia. Es decir, en ocasiones pensamos que en la academia es donde nacen los problemas a investigar, ¿no? Y nos olvidamos que los problemas los están viviendo la ciudadanía y que nuestro país, insisto, es tan diverso que cada grupo indígena, y además si sumamos a la migración, pues vive una serie de problemáticas que desde nuestras pequeñas realidades, que quizás si no venimos de áreas rurales, si no somos indígenas, si no conocemos muy bien esta gran diversidad, pues difícilmente podremos plantear problemáticas que solucionen este tipo de experiencias particulares que tienen nuestras poblaciones, ¿no? En ese sentido, necesitamos aprender a escuchar, aprender a co-crear, aprender a codiseñar soluciones que puedan revertir esta situación de precariedad o estas brechas que tenemos aún en nuestra sociedad. Y creo que también la pandemia nos lo enseñó, con el caso que mencionaba anteriormente, acerca de estos makers o estas personas que saben utilizar las nuevas tecnologías, que tienen impresoras 3D en su casa, que saben manipular los repositorios digitales para bajar, por ejemplo, algunos parámetros para diseñar ventiladores, caretas, splitters, etcétera. Y que tenían la capacidad para imprimirlo, para distribuirlo, porque son miles de personas distribuidas en todo el país que no se conocen, pero que tienen el compromiso de ayudar a la sociedad en una emergencia, y que el gobierno de alguna forma no haya reaccionado tan rápido, ni la propia academia, para ayudarles a validar estas soluciones, para que con las instituciones como COFEPRIS les hubieran podido ayudar a generar pues un entendimiento de lo que implicaba que fueran aceptadas, que fueran aprobadas, evaluadas satisfactoriamente estas soluciones para salir al mercado y atender a la necesidad que teníamos en ese momento, la emergencia. Perdimos la oportunidad, ¿no? Y lo que esta gente tiene clara es que no son soluciones que pretenden cambiar la dinámica del mercado. Lo que intentan es solucionar un problema ante la emergencia. Si como academia somos capaces de comprender todo este movimiento, esta ebullición de innovación social que hay desde abajo, ¿no? Que tenemos científicos que están haciendo desde su casa ciencia también, ¿no? Y que somos, si somos capaces de escucharles, podemos, creo, acelerar los procesos de innovación, los procesos de pensar en soluciones para nuestras sociedades complejas. La innovación no sale solo desde la academia. Así es muy interesante lo que plantea. Y por parte del gobierno, ¿cuál es el rol en esto de la innovación? Y me llama mucho la atención lo que dice Max, porque finalmente es la articulación no solo de la academia y la ciudadanía, sino también del gobierno y las instituciones privadas, por ejemplo. Si logramos una articulación entre los cuatro, que es lo que llamamos en la cuádruple hélice, podemos lograr la habilitación de una cantidad de iniciativas que en este momento están desamparadas. Si logramos conectar la fuerza que tiene el Estado, el gobierno, con las instituciones privadas y el entendimiento que ya la academia está logrando en conjunto con la comunidad, podemos lograr una articulación que nos permita crear soluciones que sí sean habilitadas, que sean respaldadas y que lleguen a ser sostenibles. Ese es el rol del gobierno, entender un poquito más esta dinámica de interacción entre la academia y la ciudadanía, aprender a escuchar un poco más y poder articular y habilitar y facilitar el camino para que la industria privada también sea un habilitador de todas esas iniciativas y que podamos llegar a tenerlas de manera sostenible. Claro. Hay un ejemplo muy concreto en Dinamarca, por ejemplo, con la transición energética. La transición energética está obligando aceleradamente a tomar decisiones que implican altos desarrollos tecnológicos, pero entendieron que lo más crítico de estos desarrollos tecnológicos es cuál es el impacto en la comunidad. Si ellos están empezando a entender y a escuchar cuáles son las percepciones de las comunidades
cuál es la aceptación que tienen las comunidades sobre esas tecnologías para asegurar que la tecnología no va a llegar a invadir los espacios públicos y los espacios de los ciudadanos, sino que se crea un espacio de diálogo para poder aceptar y soportar la tecnología, escuchando lo que está requiriendo la comunidad y entendiendo cuáles son las verdaderas preocupaciones de la comunidad. Tú te sorprendes de la cantidad de cosas que son increíblemente simples, que detienen la aplicación de una tecnología. La gente no le choca la tecnología, ellos quieren que esa tecnología les sirva porque es tecnología limpia, energías limpias. Pero les está cambiando el panorama, el paisaje está cambiando, y el romanticismo del paisaje, ahí las personas dicen, yo no quiero eso aquí en mi casa porque me está cambiando mi panorama, ya no veo el atardecer igual. Y eso es importante para las personas. Si entiendo esas necesidades de las personas, pues puedo ajustar un poquito. No lo pongo allí, lo pongo en otro lado. Las aves, están matando las aves. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que afecte a la fauna de la zona? Son cosas sencillas que, si aprendemos a escuchar, articulamos todas estas fuerzas, podemos lograr cosas que son mucho más sostenibles. Y si me permites un poco, ya traduciéndolo a algo práctico, ¿no? O sea, insisto, las soluciones no se crean en las aulas, no se crean en las universidades e instituciones, sino en laboratorios abiertos, laboratorios vivientes, en donde tenemos a científicos y científicas ciudadanos también, ¿no? Así es. De a pie, arquitectos de a pie, como decía Saskia Sassen. Y con una sabiduría fuera de serie. Así es, efectivamente, ese conocimiento ancestral o ese conocimiento práctico que no tenemos desde esta visión privilegiada de la academia. Entonces, laboratorios vivientes, Fab Labs, laboratorios de fabricación digital, laboratorios ciudadanos, que afortunadamente hay algunas experiencias que nos demuestran que son realmente efectivos en promover innovación ciudadana horizontal para co-crear y diseñar una mejor sociedad. Son una de las tantas infraestructuras que necesita nuestra sociedad actual, y estas infraestructuras pues deben de ser arropadas, financiadas y puestas en marcha para acelerar estos procesos. En el propio Tijuana hay un laboratorio ciudadano, ICESLab, muy pequeño, que le hace falta mucho trabajo. En Monterrey hay otro laboratorio ciudadano, el Lab NL, que tiene un financiamiento increíble, que está haciendo cuestiones desde resanar banquetas hasta pensar en la futura infraestructura urbana, ¿no? Y son espacios abiertos donde cualquier persona, desde pequeños hasta adultos mayores, y cualquier, digamos, migrantes, recientes, gente que se quedó en la ciudad, diversidad también de étnica, todo mundo tiene las puertas abiertas. Ahora, ¿cómo hacemos para que realmente participen y que esto no se quede solamente en una experiencia, en una idea, sino que salga a impactar al mundo? Pues yo lo voy a invitar para que hagamos un segundo capítulo donde nos explique cómo funcionan estos laboratorios, tanto en Monterrey como en Tijuana, y de qué manera se puede multiplicar este esfuerzo, porque creo que pues a veces me da la impresión de que no escuchan mucho. Entonces, a lo mejor mostrando las evidencias hay una posibilidad de que se escuche más. De verdad que ha sido un placer conversar con ustedes. Creo que a nuestro público también le va a interesar muchísimo todo este tema de la innovación social. Muchísimas gracias al doctor Maximino Matus. Doctor, y sí, hacemos una segunda parte, ¿le parece? Con todo gusto. Aunque el ingeniero Jorge Contreras, pues lo mandaremos traer de Dinamarca a la segunda parte. Yo encantado. No, un placer conversar con ustedes, qué interesante. Así es como deben de hacerse las cosas, ¿verdad? En esta configuración, en este rompecabezas en donde todos pongamos nuestra parte. Y a usted muchísimas gracias también por su atención. Esto es un capítulo más de Diálogos desde la Frontera. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, y nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Rocío Galván. Gracias por estar con nosotros.